Bueno, acá estamos viendo toda la conflictiva que se vive acá en la provincia de Mendoza con la cuestión de las paritarias, ¿no? Donde el promedio de tanto de lo solicitado como de lo obtenido está bastante por encima del promedio nacional, donde, por ejemplo, los camioneros, con toda su ruidosa protesta, por cierto, bastante extorsiva, lograron un 25,5%, que es distribuido en 3 momentos distintos del año, mientras aquí la paritaria de salud obtuvo más del 30%. Claro, si eso se hace incluyendo el 10% que los gremialistas todo el tiempo negaron que perteneciera al aumento de este año, pero cuando tienen que decir qué es lo que obtuvieron, si lo aumentan para este año, o sea que según cuando les conviene dicen que es del año, cuando les conviene dicen que no, pero lo cierto es que había sido pactado el año anterior para este año, o sea que efectivamente se debe considerarse como parte del obtenido este año. Han obtenido realmente mucho, ¿no? Las paritarias son un mecanismo enormemente importante para los sectores obreros y de trabajadores en general, porque les permite la posibilidad de discutir su propio salario y sus propias condiciones de trabajo, que no son, por supuesto, solamente el salario, hacerlo todos los años, poder incluir todos los ítems que les parezcan importantes y establecer una negociación que digamos, mejore sus condiciones sin que simplemente sea algo que se otorgue o desde el Estado o desde las cámaras empresariales según las decisiones autónomas que éstas pudieran tomar. Lo cierto es que solo desde 2003, antes en algunos otros momentos históricos hubo, claro, pero después de la dictadura, muy pocos momentos había la posibilidad de algo como esto, es decir, las paritarias fueron retomadas en el país a partir del año 2003, tras mucho tiempo que no se daban, y bueno, habitualmente ha habido bastante racionalidad en el modo de negociarlas, pero hay que ver que estamos hoy en un año y en un momento que no es fácil, con una crisis mundial económica monumental, con niveles de desocupación en España o en Grecia, donde los jóvenes tienen más del 50% de desocupación y donde la desocupación nacional en España es del 24%. Es más grande, más alta que la que tuvo la Argentina en el peor momento, solo que es cierto que España tiene un seguro de desempleo que Argentina no tenía entonces, pero lo cierto es que es enorme la crisis a nivel del capitalismo mundial, y eso obviamente también favorece a Argentina, perjudica a la Argentina. No estamos en un momento expansivo, y sin embargo se pide de una manera que no resulta sensata, ¿no? Que los trabajadores tengan mejores condiciones, por supuesto, es algo totalmente compartible, pero esto tiene que hacerse dentro de una racionalidad de conjunto, donde no sea que unos tironean para que entonces otros tampoco, o que la cuestión sea una especie de sálvese quien pueda, que desequilibre las arcas del Estado de tal manera que después no se pueda ni siquiera pagar los sueldos que se negocia. Lo cierto es que ya para la negociación con los gremios de salud la insensatez estuvo planteada desde el primer día, cuando se dijo que por parte de la señora del Popolo que ellos iban a pedir el 50%, el SIC, no 50%, vale la pena subrayarlo, y el 45% dijo Raquel Blas, algo que estaba 20% y 15% por encima, no, perdón, 30% y 25% por encima de la inflación que ha habido en el país, según las consultoras privadas, no según el INDEC, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, que estaban pidiendo una cosa que es absolutamente desmesurada y absolutamente ajena a lo inviable, aparte también de que se pudiera dar eso. Sí, eso era absolutamente excesivo, pero permitió de entrada mostrar, entonces, poner una especie de piso que era tan inalcanzable que por más que el gobierno hizo esfuerzos diversos no se llegaba, y bueno, finalmente se terminó en una negociación donde, claro, como sindicalistas no le fue mal porque terminaron con un resultado muy alto, pero esto ha desequilibrado todo el resto de las paritarias, ¿no? Es decir, el SUTE, por ejemplo, que tiene una conducción razonable, digamos que había llegado a un buen acuerdo, resulta que esa conducción, presionada por sectores internos que aprovechan lo que ha sucedido en salud para decir entonces que la conducción del SUTE no negoció bien, entonces esta conducción sale a hacer un paro realmente sorprendente, digamos, porque ha tenido un día y va a tener otros dos, muy unánime, no unánime, pero sí muy mayoritario, pero que afecta a todos los chicos que van a ir a la escuela para pedir una nueva paritaria cuando la paritaria anterior se cerró hace 3 meses. Hace 3 meses, ¿no? Es la irrazonabilidad de este pedido de clama al cielo, digamos, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Es decir, que vamos a pedir una paritaria cuando la paritaria se acaba de firmar.
fin esto no resiste el menor análisis. Tenemos a los judiciales en una huelga interminable desde hace casi 2 meses. Es decir, Mendoza tiene todos los servicios, todos los años permanentemente interrumpidos. El servicio de salud, ya esto lo conocemos, es permanente el problema con los hospitales durante generalmente más de un mes, y los centros de salud, ¿no es cierto? Tenemos ahora la justicia parada, tenemos ahora parado parte de la educación, ¿no es cierto?, para todos los chicos de primaria. Bueno, esto es la buena negociación que las paritarias nos han traído. De estar jugando de esta manera con las cosas, lo que se puede llegar es que a arruinar este mecanismo de negociación, ¿no? Es decir, y terminar en una especie de ley de sueldos donde se, digamos, determine desde arriba qué es lo que hay que aumentar y se termine el mecanismo paritario, porque francamente la provincia no da como para vivir en una especie de conflicto permanente. Digamos, y por otro lado, esto es una lucha donde hay que hacer ciertas aclaraciones, porque todo el mundo dice, bueno, los trabajadores tienen derecho a tener mejores condiciones, y por supuesto que lo tienen, y que durante el actual gobierno, por primera vez en muchos años, han mejorado su condición laboral, han mejorado en cuanto al acceso a derechos, y han mejorado desde el punto de vista salarial de una manera muy importante, muy sensible. Roberto, sí. Si me permitís, en tren de hacer aclaraciones, yo creo que hay que decir de una buena vez lo que no se dice. Fíjate que por primera vez en mucho tiempo, yo diría desde los tiempos del peronismo en la década del 40, los asalariados registrados han mejorado su situación mejor que la clase que tiene más recursos. Eso se nota en la evolución del índice de Gini. Es decir, el país es mucho menos desigual, sigue siendo por supuesto muy desigual, pero es mucho menos desigual que en el 2003. Esto hay que decirlo. En promedio, la mayoría de los trabajadores registrados han obtenido entre un 500 y un 600% de mejora de 2003 para acá, cosa que no se da entre los sectores más ricos, que sí es cierto que ganan más plata que en la década del 90, pero no ganan un 500% más. Ganan probablemente el doble más, un 100% más. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta por parte de los sindicalistas, porque es la mejor forma de defender un modelo que les ha dado muchísimos beneficios que por supuesto son legítimos. Claro, pero se está jugando con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Claro. Porque realmente sí se toma esto como una especie casi de que, bueno, cada uno toma lo que puede de cualquier manera y como sea. Bueno, se llega a situaciones donde efectivamente se puede llegar a quebrar la condición económica del Estado provincial, porque bueno, la cuestión es pedir lo que sea, cuanto sea, todo el tiempo, y bueno, negociamos hoy, volvemos a negociar dentro de 2 meses, y seguimos. Bueno, esto tiene un tope, porque yo creo también que hay que decir una cosa, las luchas sindicales que se suelen vestir de un halo heroico de lucha de trabajadores, convengamos que son luchas sectoriales, es decir, la lucha de esos trabajadores es para ellos mismos. Me explico, es decir, claro. Los judiciales pelean a favor de los judiciales, y a los otros le va bien o mal, le importa nada. Los de salud pelean para obtener plata para los de salud, a los demás no le importa nada. No es ninguna lucha heroica, digamos, una lucha reivindicativa perfectamente legítima, esto está claro, pero de ninguna manera universalista, de ninguna manera ocupada de los derechos del conjunto de los trabajadores, ocupado del propio bolsillo, digamos. Esto tiene que estar claro, porque es muy claro también en la cuestión de Moyano, ¿no? En todo no solo de Moyano, digamos, en todo este ruido que se ha hecho en torno al tema del mínimo, ¿no es cierto?, imponible, donde, como mostró la presidenta, el 19% de los que están en blanco son los únicos que pagan, o sea que el 81% no paga, y resulta de los que están en blanco, además están con los de negro. Esto significa que es el 14% más o menos del total de la masa salarial los que tienen que pagar el mínimo, pagar ganancias, y resulta que se niegan a pagarlas, ¿no? Entonces, al negarse a pagarlas, ese 14% está impidiéndole al 86% que está abajo poder beneficiarse de la condición de ellos, ¿no? Es decir, que un 14% de privilegiados, en términos por lo menos relativos, impide que los demás... Bueno, por supuesto uno puede discutir cuál es el mínimo exacto en esto, ¿no? Eso se puede subir y se va a subir pronto, pero cuidado con este tipo de reivindicaciones que suenan muy bien a los oídos de la prensa o digamos a un oído distraído, y resulta que son reivindicaciones para un pequeño sector que es mejor, el sector que ya gana más y que ahora quiere seguir ganando más. Bueno, nosotros vemos entonces que todas las negociaciones
salariales en general no implican que para el de abajo hay un porcentaje mayor que para el de arriba. No, el que ganaba más sigue ganando más, y el que gana menos sigue ganando menos. O sea, no hay ningún esfuerzo sindical generalmente por mejorar la proporción entre los de arriba y los de abajo. El otro día, Roberto, el gremio de AMPRO sacó un comunicado que generalmente lo hacen llegar a través del mail, donde decían y reconocían ellos mismos que el 100% de sus afiliados paga el impuesto a las ganancias. O sea que estamos hablando de un sector muy beneficiado, que tiene buenos sueldos y que por eso paga el impuesto a las ganancias. Pero claro, es algo que corresponde aquí en cualquier parte del mundo, como se ha demostrado. El otro día un señor dijo que hizo un amparo, porque esto se paga en Brasil, se paga en México, se paga en Chile, se paga en Francia, se paga en España, se paga en Estados Unidos, se paga en todas partes del mundo. También hay comparaciones, Roberto, donde en la Argentina es donde menos se paga. Donde menos se paga, exactamente. Yo he vivido en México, por ejemplo, y en ese país yo te cobraba muy poco cuando recién comencé a trabajar, y tenía un descuento sistemático por impuestos, y a fin de año además me hacían una cuenta general donde tenía yo que hacer una presentación, y si pasaba cierto umbral igual tenía que pagar además, digamos, tenía que pagar anualmente además de lo que todos los meses se me descontaba. No, así que por favor, no digamos este cuento realmente infantil, ¿no? De que, ¿cómo nos sacan esto si esto no ocurre en ninguna parte del mundo? No, es al revés, ocurre en todas partes del mundo y ocurre mucho más que aquí. Lo que aquí se está descontando es menos que en otras partes del mundo. Entonces, bueno, acabemos con esos cuentos pretendidamente heroicos, ¿no? Bueno, los trabajadores no permitiremos, los trabajadores que más ganamos, no, lo que no queremos es ser solidarios con los que menos ganan. Hay que decirlo así. Claro. Y bueno, y la pelea aquí con las paritarias tiene un tanto de eso, porque yo no veo que haya ningún esfuerzo por mejorar la escala diferencial de salario, ¿no? Los de arriba entonces van a seguir muy arriba y los de abajo van a seguir muy abajo, y los sindicatos presentan su lucha como muy solidaria cuando en realidad es una lucha altamente corporativa, ¿no? Y también política, ¿no? Porque en realidad muchos de estos sindicatos se plantean, toman las medidas, se plantean de la manera que se plantean porque están en una oposición al gobierno provincial y al gobierno nacional. Por supuesto, ¿no? En muchísimos casos son huelga política. Disfrazan lo gremial con una cuestión política de fondo, en realidad, sí, ideológica. Por supuesto, los trabajadores a veces ni se enteran de eso y no les importa, pero donde están siendo manejados políticamente por conducciones que tienen posiciones políticas que todos los que estamos más metidos en lo político conocemos muy bien. Exactamente. Y entonces hay un uso político de las peleas gremiales permanente. En el caso de Mendoza es por demás obvio, digamos, cuáles son las posiciones políticas del Popolo, de Blas, no sé, del conjunto de las conducciones sindicales, ¿no? Así que si se sigue tironeando, digamos, de la manga, más allá de lo que estará, es muy probable que esto le venga mal a todos los trabajadores en conjunto, porque la verdad que la mayoría de los mendocinos, yo estaba hablando en Corrillos, bueno, hay muchos que ya están absolutamente hartos de estos paros, ¿no? Es decir, de la irregularización permanente de la vida, de la vida administrativa